Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte va a resucitar. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa, les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio contemplamos a un Jesús que va caminando y mientras camina va hablando. Y va hablando cosas muy importantes. Le va diciendo a sus discípulos que va a ser entregado, que va a tener que morir y más aún que va a resucitar. Y lo primero que podemos atender es la actitud de los discípulos que no entendían, pero que al mismo tiempo no querían hacerle preguntas. No entendían, pero tampoco querían preguntar. Y Jesús, que tampoco comenta nada en ese momento, cuando por fin se detienen, cuando hacen una pausa, Él les pregunta: ¿y de qué hablaban cuando venían caminando? Es interesante esto porque Jesús venía hablando, no entendían, tampoco quisieron preguntar, y en lugar de ponerse a pensar, al menos de intentar descubrir qué es lo que quería decir el Señor, se pusieron a hablar de cualquier otra cosa. Y más aún, ni siquiera de algo edificante. Venían discutiendo quién era más grande, o quién podía representar algo más, o quién podía tener un lugar más importante, ¿sí? O se estaban ignorando a Jesús, pero como los mejores, ¿no? Y entonces Jesús, ya que vio que no había funcionado su método de ir enseñando mientras caminaba, se detiene y con mucha paciencia los llama a los 12. Y ahí sí, ya sentaditos, frente a frente, con la mirada de Jesús ahí clavada en sus vistas, ahora sí ya no podían hablar, ya no podían distraerse porque tenían a Jesús enfrente. Ahí les vuelve a transmitir su mensaje. Y lejos de que Jesús se enoje porque no le hicieron caso, porque le ignoraban, porque venían hablando de otras cosas, porque no le entendieron, toma un niño y lo abraza. Este es el modo en el que Jesús reacciona a toda la distracción de los discípulos. Toma un niño y lo abraza. Y entonces, dice, abrazándolo, les dijo: el que recibe uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. El que me recibe a mí, no es a mí el que recibe, sino aquel que me ha enviado. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Esto nos habla mucho, ante todo, de la personalidad de Jesús. Un Jesús que sabe ser paciente, un Jesús que no se va a desesperar y que más aún, ya que viendo que uno de sus métodos fracasó, va a buscar otro modo
para hacerles entender a sus discípulos. ¿Y qué nos dice hoy a nosotros? Bueno, en primer lugar podríamos imitar a Jesús, porque cada uno de nosotros tenemos a alguien de quien aprender y tenemos a alguien a quien enseñar. Todos, sin excepción. Es lo maravilloso de la vida, que a pesar de que estemos en cualquier etapa, ¿sí? Por ejemplo, un niño, a alguien le puede enseñar, aunque sea otro niño. Y a pesar de que ya estemos en los 90 y más, aún podemos aprender, aunque sea del mismo Dios. Todos tenemos a alguien de quien aprender y tenemos a alguien a quien enseñar. Y entonces, en esta dinámica del enseñar y aprender, qué importante la paciencia. ¿Y qué vamos a enseñar y qué vamos a aprender? Muchas cosas. Pero fundamentalmente lo que Jesús enseña hoy, el amor. El amor. Nuestro fundador, Padre Ricardo, sí, lo cito para no robarle la cita sin darle su debida mención, él dice, ¿no? Hoy hay muchos que no son ignorantes, que más bien son analfabetos, pero no de una ciencia, no de un lenguaje, sino analfabetos del amor. Hay muchos hoy que no es que no conocen el amor, sino que directamente ya no saben descifrarlo, ya no saben descubrirlo. Y esto es algo más grave. Cuando no logro descubrir el amor de Dios en mi vida, cuando no logro descubrir el amor que debo dar, cuando no logro descubrir el amor que estoy recibiendo. Cuando San Juan decía que Dios es amor, lo que estaba diciendo, ¿sí?, es que el mundo se mueve gracias al amor de Dios. Y todo lo que va, viene, nos rodea, sube, baja, es porque hay una dinámica de amor que no cesa, que no para. Entonces en nuestras vidas el amor está yendo y viniendo, ¿sí? Pasa por nosotros como un canal, nos utiliza, ¿sí? Somos instrumentos de amor y objetos de amor y muchas veces no lo descubrimos. Qué grave es esto, y sobre todo quizás los más jóvenes. ¿Y por qué es grave? Bueno, porque el hombre, ¿sí?, está hecho para el amor. El hombre no está hecho para dominar una ciencia, aunque la domine. El hombre no está hecho para realizar este o cual trabajo, aunque sea muy bueno en ese trabajo. El hombre está hecho para el amor. Y la plenitud, la felicidad, la paz, la va a conseguir cuando descubra que es amado y cuando aprenda a amar. Entonces tenemos un gran desafío, el desafío de Jesús. No cansarnos en enseñar el amor a aquellos a quienes se lo debemos enseñar, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, y no cansarnos nosotros de aprender del amor de Dios. Ese amor que es paciente, ese amor que es misericordioso, ese amor que es exigente. No sé si ya lo dijimos alguna vez, la paciencia y la exigencia tienen mucho en común. ¿Por qué soy paciente? ¿Por qué espero? Porque sé que puedes dar más. ¿Y qué pasa cuando alguien exige? Justamente exige porque sabe que aquel a quien le exige le puede dar más. ¿Cómo conjugar esta exigencia y esta paciencia? Jesús nos enseña. Y nos enseña que no basta entonces con ir enseñando ahí mientras caminamos, mientras vivimos la vida. Hay que sentarnos. Qué gran desafío este, ¿sí? Jesús quería aprovechar el tiempo y mientras iba caminando les enseñaba. Y vio que no les resultó y entonces dijo, tengo que tomar el tiempo. Se sentó y se puso a enseñar. Del mismo modo es el desafío que todos nosotros tenemos, ¿sí?
Aquel a quien Dios y la vida misma me ha dado el compromiso de transmitirle esto que con los años, la experiencia y la fe he adquirido, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Y cuánto tiempo me siento explícitamente a enseñarle? No enseñarle como quien da una clase, sino enseñarle como quien da un consejo, enseñarle como quien comparte un testimonio. ¿Cuánto tiempo le dedico? Ya vimos que el mero hecho de enseñar viviendo a veces no funciona. Sí, tal vez mi vida es ejemplar, ojalá, que bueno fuera. Pero quizás eso no basta. También hace falta, te quiero decir algo. Quiero compartir contigo una experiencia. Quiero enseñarte algo que viví y que yo creo que te va a hacer bien. Y qué bonito. Cuando nos damos el tiempo y nos sentamos y llamamos y se llenan, ¿sí?, el comedor, las sillas del comedor, y nos animamos a transmitir no aquello que es nuestro, porque dice Santo Tomás algo que es muy bonito: la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Así la diga el más sabio de los sabios, esa verdad no le pertenece, esa verdad es del Espíritu Santo. Así la diga el más ignorante de los ignorantes, esa verdad no le pertenece, esa verdad viene del Espíritu Santo. Entonces aquello que nosotros vamos a enseñar no es algo que es nuestro, es algo que es de Dios, y que por tanto con mucho más razón lo tenemos que enseñar. Un gran compromiso, una gran responsabilidad, más aún si pensamos, en la mañana había 4 bautismos, más aún si pensamos en los que son nuestros ahijados de bautismo, ¿sí?, o aquellos a los que apadrinamos cuando se casaron. ¿Cuánto hay que enseñar? ¿Cuánto hay que enseñar el amor? Pidámosle pues al Señor que nos dé entonces estas gracias. Primero, que sepamos descubrir ese amor que nos inunda, ¿sí? Primero el amor de Dios, pero también el amor de los que nos rodean en los pequeños signos. Que sepamos descubrirlo, que sepamos también transmitirlo. Pidámosle al Señor esa gracia, que así sea.